también presentes. Es un privilegio estar con ustedes nuevamente acá, después de 2 meses. Quisiera, hermanos, interrumpir un poquito, hacer una excepción con el libro de Jueces y compartir un pasaje conocido ahí de la carta a los Romanos en el capítulo 1, que tiene que ver con el servicio al Señor. Especialmente podemos aprender del carácter del servicio de un hombre eminente como era el apóstol Pablo. Y en su introducción en la carta a los Romanos, del capítulo 1, él pone frente a nosotros varias verdades que podemos desprender para ponerlas en práctica. Quiere el Señor más adelante poder retomar el tema del libro de Jueces. Habíamos quedado, ¿no es cierto?, en el capítulo 2, en Boquín. Boquín significa lloro. Boquín es lloro. Ahí vimos una ilustración del tribunal de Cristo. Pero vamos a seguir más adelante con ese interesante libro que tiene mucho que ver con lo que nosotros somos. Los jueces, ¿no es cierto?, representan muchos aspectos, los instrumentos débiles que el Señor pudo usar poderosamente para sus propósitos. Capítulo 1 entonces de Romanos, capítulo 1 de Romanos, vamos a leer el verso 8. El verso 8 dice: el apóstol, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirá. Quiero más la palabra del Señor, que la bendiga en nuestros corazones. Y seguro que el verso 16 y 17 ha sido textos de estudio de los hermanos, ¿no es cierto? Ustedes estudiaron la carta a los hermanos, es inagotable, ¿no es cierto, hermano? Realmente es inagotable, es un mar inmenso. Un autor decía: es sorprendente lo que se puede desprender de la carta a los romanos. Jamás el apóstol Pablo podría haber pensado que se podría haber escrito tanto acerca de una carta tan importante. La verdad es que el verso 16 y 17 vale la pena siempre recordarlo. Yo tengo mala memoria en muchos aspectos, así que trato siempre de recordar qué es la justicia, qué es la fe, y estos versos para no olvidar la importante base doctrinal sobre la cual se apoya nuestra fe, ¿no es cierto? Qué bueno que el apóstol Pablo anuncia a través de esta carta el Evangelio a los creyentes, el Evangelio a los creyentes. De seguro que el afán, el amor al Señor, el deseo de servirle, llevó a algunos desconocidos, esos soldados desconocidos de la fe, que llegaron al Imperio Romano llevando el Evangelio. Se constituyeron seguro algunas iglesias por la gracia del Señor, se predicaba el Evangelio y como a veces sucede, hay bastante, no solo entusiasmo, sino bastante fidelidad en cuanto al Evangelio, pero era necesario también establecer la base doctrinal de ese Evangelio. Y la responsabilidad la tenía el apóstol Pablo. Y qué bueno que el Señor usó al apóstol para enviar esta carta a través de un instrumento tan débil como, ¿se acuerdan, hermanos, quién era? Febe.
Fébera, ¿no es cierto? Os encomiendo a Fébera, ¿no es cierto? Aquella mujer que llevó ese tesoro para la humanidad. Siempre me gusta repetirlo. Una débil, un vaso más frágil que nosotros, la mujer, ¿no es cierto? Llevó un instrumento, un rollo, un libro, que habría de impactar la humanidad completa. Esa mujer ni siquiera sabía que en momentos cruciales de la historia de la fe, este libro, la Carta a los Romanos, sería fundamental. Qué privilegio, qué bendición. Gracias a Dios por esa mujer que se atrevió a llevar esa carta, ¿no es cierto? Como esos agentes secretos de la lucha, ¿no es cierto? Donde elementos tan sensibles o débiles son cruciales en las grandes batallas. El apóstol está escribiendo entonces esta carta y dirige a los creyentes en Roma estos versos que constituyen, hermanos, realmente lo que de aquí desprendemos, lo que está en el fondo del corazón de este hombre de Dios. Todos nosotros, todos nosotros podemos aprender ciertamente de las características del servicio de este eminente hombre de Dios. Sugiero, hermanos, un bosquejo desde el verso 8 al 16. Sugiero por lo menos 8 características de lo que es el servicio del apóstol Pablo. Y quiere el Señor usarlo, estas notas sencillas, estas enseñanzas sencillas, para retomar, para recordar, para examinar también cómo está en estos momentos nuestro servicio también al Señor. En primer lugar, en el verso 8, el apóstol habla y da gracias al Señor por el hecho de que la fe se divulga en todo lugar. En el verso 8 vemos la visión en cuanto a la obra. Podríamos agregar, hermanos, la generosidad en cuanto a la obra. No importa quién sea el instrumento, no importa los instrumentos que el Señor use, lo importante es que el Evangelio se extiende, dice, se divulga por todo el mundo de aquel entonces. Entonces, ya de entrada, el apóstol demuestra dónde tiene el corazón, cuál es su mayor gozo, cuál es su mayor alegría, que la obra del Señor crezca, que el nombre del Señor sea en realidad glorificado en todo aspecto en la predicación del Evangelio. Muchos a veces podemos cometer el error de querer ser generales, de ser pioneros, de cierta autoimportancia en la obra del Señor, ser los que pongamos en la primera piedra en algo. No importa aquello, lo importante es colaborar en todo el proceso de la obra del Señor, en lo que Él disponga realmente en nuestra vida. Yo pregunto en esta sala, ¿quiénes fueron los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial? Alguien me diría, bueno, Patton, Montgomery, Eisenhower y tantos otros. No, no fueron ellos. La verdad es que ellos después se envanecieron. Cuando ya estaba todo ganado, aparentemente, la lucha era quién daba el último golpe ahí en Europa y ponía la bandera y como gran general victorioso. Y empezaron a luchar ahí. Eisenhower, Montgomery, Patton, todos luchaban por gloria personal, solo por gloria personal. Perdieron el horizonte, la necesidad de la paz en el mundo. Perdieron la conciencia, la sensibilidad de las vidas humanas, como miles y miles de soldados que fueron usados como instrumentos solamente para lograr llegar a un fin y poner su nombre en la historia. En la obra del Señor eso no tiene ningún valor. El apóstol Pablo no quiere ser un general. Está orando por años. Ustedes estudiaron la carta a los romanos. Lleva años orando y tiene un plan. Pero el Pablo no sabe que el Señor tiene otro plan con él. Le concederá su más profundo anhelo. Pero no le concederá la ocasión de entrar como un vencedor, como un victorioso, humanamente hablando, como aquel que habría de establecer, ¿no es cierto?, la verdad del Evangelio en el Imperio Romano, como los generales que entraban en carros de gloria, digámoslo así, donde se les echaba incienso y entraban al Coliseo y eran llenos de alabanza y gloria. Al contrario, el Señor le concedería el deseo, pero entraría como el hombre más humillado, más dependiente del Señor, más consciente de su total pobreza.
pero con Cristo expresado en su vida de una manera impresionante. Yo les invito, hermanos, ustedes lo han estudiado, que cuando ustedes consideren el libro de los Hechos, todo el proceso de más de 2 años en que el apóstol, desde que se decidió que fuese a Roma a apelar a César, hasta que llega por no sé si entró por la vía Apia, no sé cuál vía entró, pero cuando llegó a Roma y le recibieron los hermanos, no fue la ciudad de Roma la que le recibió, fueron los hermanos los que le vinieron a recibir. En todo ese proceso, hermanos, vemos a Pablo disminuyendo completamente, pero el carácter de Cristo expresado de una manera extraordinaria. Fue apresado como el Señor, lo quisieron matar como el Señor, fue entregado a los gentiles como el Señor. Tuvo su Getsemaní, si ustedes me lo permiten, tuvo su verdadero Getsemaní como el Señor. ¿Sabe dónde? En medio del mar Mediterráneo. Ahí después de 14 días de tormenta, cuando ya todos los 270 que estaban en la nave habían perdido la fe, la confianza de que saldrían con vida, se le aparece un ángel al apóstol Pablo. Como cuando al Señor en la hora crucial de enfrentar la cruz, un ángel descendió del cielo para fortalecerle. Ten ánimo, Pablo, le dijo el ángel. Ninguno de los de la nave perecerá. Y ese hombre fue tratado por las circunstancias que el Señor permitió, de tal manera que cuando entra a Roma va disminuyendo en su persona, en su autoimportancia, en su gloria personal, etc. Pero el poder de Dios se va desplegando más grande. De tal manera que ni la tormenta pudo hundirlo, ni la serpiente pudo matarlo, etc. Ni 300 que se conjuraron para no comer hasta matarlo, tampoco pudieron. Los poderes del mundo no pudieron acabar con Pablo, porque el Señor tenía un propósito para con él, que se cumplió después de años de oración. Entonces, hacíamos la pregunta ayer en San Felipe y tratando como imaginarnos una conversación, ¿no es cierto?, virtual, con reverencia lo digo. El Señor le pregunta a Pablo, Pablo, ¿por qué quieres ir a Roma? Señor, para predicar el Evangelio. ¿A predicar el Evangelio? ¿Estás absolutamente seguro? ¿Y cómo quieres llegar a Roma? Podría preguntarle al Señor. Bueno, yo quiero ir a Roma, llegar a España y consolidar un anhelo de toda la vida como apóstol de los gentiles. Me falta Roma. No podría faltar Roma en el propósito de llevar el Evangelio en la capital del imperio. ¿Realmente quieres que te conceda ese favor? Te lo voy a conceder, pero vas a entrar como yo determine, para que la gloria sea para mí y no para ti. Por eso el apóstol Pablo escribe en Filipenses esas 3 condiciones que deben ser las características de todo servicio cristiano. Dice, nosotros en espíritu servimos a Dios, dice, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La misma idea está aquí en el verso 9, dirá, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. Antes de ir ahí, hermanos, para terminar el verso 8, permítanme solamente hacer hincapié en el hecho de la generosidad del apóstol. Debemos buscar no la gloria personal, sino la del Señor, en lo que el Señor nos ocupe. No terminé la historia, lo hemos dicho, hermano Nono, ¿no es cierto? ¿Sabe quién es? ¿Sabe usted, hermano Nono? Raúl, Nelson, ¿sabe quiénes son los protagonistas verdaderos de la gran victoria sobre la Alemania nazi en Europa? Fueron los zapadores australianos en el norte de África. ¿Alguien conoce algún nombre de ellos? Nadie los conoce. Lo que sí sabemos es que se volaron en pedazos, abriendo una huella de 15 metros para que pasaran los tanques, ¿no es cierto?, de Rommel, para dar inicio a la primera victoria y de victorias continuas hasta el fin de la guerra. De manera que Churchill dijo que en África se logró la victoria, la primera victoria en África fue el comienzo de continuas victorias hasta el final de la guerra. ¿Quiénes fueron los causantes? Los hombres que arriesgaron su vida
desminando, desactivando las minas en el desierto de África. Nadie conoce su nombre. En un momento cuando la Alemania nazi tenía el control total, cuando ya se estaba perdiendo todo, allá lejos en África, hombres decidieron ir al frente y abrir paso. Algunos sobrevivieron, muchos murieron, pero todo un ejército pasó y se ganó África. Luego se ganó Francia, etc. Así. Esos son los soldados desconocidos de la fe. De manera que la gloria no es para los hombres, los grandes generales, sino que la gloria es para, en aquel día, hablando en términos cristianos, el Señor sabrá recompensar a cada uno, cualquiera haya sido su obra. Lo que el Señor va a mirar va a ser la motivación. El apóstol Pablo se goza en el hecho de que el Evangelio se ha ido expandiendo. Se puede predicar por orgullo y vanagloria, lo dice Filipenses. Lo planteábamos ayer en San Felipe, y una hermana muy querida me dice, ¿estará correcto lo que dijo usted, hermano? Dice, ¿es posible que se pueda predicar por vanagloria o contienda, como dice Filipenses capítulo 1, y a la vez el Señor lo bendiga? Sí, sí es posible. Como hemos repetido aquí varias veces, lo que pasa es que finalmente el instrumento dará cuenta al Señor, las motivaciones darán cuenta al Señor, pero Él es tan bondadoso, su amor es tan grande, que usa su palabra, el Espíritu Santo toma esto, que es la palabra de Dios, a veces por instrumentos débiles y a veces por motivaciones no santas de parte de los que predican o enseñan, con una meta, la salvación del pecador. Que si la obra dependiera exclusivamente de la condición espiritual nuestra, se es seguro que muchos no seríamos salvos. Pero en aquel día sí tendremos que dar cuenta delante del Señor. Pablo es capaz de decir, aún así me gozo, me congratulo con todos vosotros de que Cristo es anunciado. Cristo es anunciado. Las motivaciones las dará, el Señor las pedirá cuenta de ellas en el tribunal de Cristo. Lo importante es que nosotros realmente sirvamos con una motivación sincera delante del Señor. Se goza en que el Evangelio se divulga. A veces pueden haber luchas de liderazgo. Lo digo con mucho respeto. Puede que aún en mi propia asamblea hay planes, hay proyectos, y a veces uno puede notar que hay situaciones, dificultades entre los hermanos. Y uno personalmente tiene que decidir, bueno, hermanos, aquí estoy, hay un propósito, hay un proyecto, aquí estoy. Yo vengo a servir, no vengo a liderar, no vengo a tomar el volante del asunto. El Señor sabrá quién es, pero aquí estoy para servir en lo que el Señor disponga. Hay que predicar, hay que salir cuando estemos en una reunión casera, ¿quién va a predicar? El Señor mostrará, ¿no es cierto? El Señor mostrará. Lo importante es que el Evangelio vaya extendiéndose. No podemos detenernos en esas luchas de generales, ¿no es cierto? La obra no se puede detener en ese aspecto. Entonces el apóstol, lo que yo desprendo del verso 8, es que el apóstol Pablo se goza de que la fe se divulga por todo el Evangelio. Él no fue el misionero en Roma. Él no fue el pionero en Roma. No sabemos los nombres de los que comenzaron la obra en Roma. Pero hay un gozo inmenso en el apóstol Pablo de que cualquiera haya sido el instrumento, la victoria del Evangelio se vio en Roma. Y a partir de allí se está divulgando a través de todo el mundo. En el verso 9, hermanos, vemos la sinceridad de su servicio. Fíjese el verso 9. Dice, porque testigo me es Dios. Qué importante, porque solo el Señor conoce el corazón. Y el apóstol Pablo siempre defendió su limpia conciencia. La verdad es que nosotros no podemos agradarlos a todos. No podemos agradar a todos. El Señor debemos actuar con limpia conciencia. Si nuestras motivaciones son sinceras, no siempre podremos agradarles a todos. Algunos tendrán opiniones divergentes de nuestro servicio, de nuestra forma de actuar. Lo importante es agradar al Señor. Lo importante es agradar al Señor. Dice, testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo. Aquí está el concepto que el apóstol tenía del Evangelio, ¿no es cierto? Es el Evangelio de su Hijo, la persona suprema, eminente del Señor. Sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones.
Desprendemos de esto también la permanente perseverancia del apóstol en las oraciones. Yo siempre he dicho, yo no sé cómo el apóstol lo hizo. Si tenía una lista de hermanos de tantas iglesias, ¿de dónde sacaba el tiempo? No era una exageración la que estaba diciendo, porque a todas las iglesias que escribe habla de que siempre se acuerda de ellos en oración. Seguramente dedicaba gran espacio de su tiempo en la oración, que era la base, ¿no es cierto?, fundamental de su servicio. Eso es importante respecto a la oración. Pero aquí esta expresión que podemos rescatar cuando dice a quien sirvo en mi espíritu. En primer lugar, Dios es testigo de lo que hay realmente en nuestro corazón. Él es el único que puede juzgar las motivaciones de un hermano. Nosotros no podemos ponernos en el asiento del juez y juzgar las apariencias que a veces juzgamos y juzgamos las motivaciones de los hermanos. Finalmente es el Señor el que las juzga. Él es el testigo. Él examina profundamente el corazón de cada uno de nosotros. Aquí vemos la actitud del apóstol Pablo. Dice, mi servicio al Señor, la predicación del Evangelio en este caso, es un verdadero culto a Dios. Usa la palabra servicio que tiene que ver con un servicio sacerdotal. Por ejemplo, en Hebreos 9 habla de que los levitas servían ofreciendo sacrificios. En Hebreos 10:2 habla de los que tributan este culto. Es la primera vez que se usa la palabra culto. Es un servicio de adoración a una deidad. De aquí viene la palabra idolatría, idolatría, adorar los ídolos. Nosotros no adoramos ídolos, adoramos al Señor. Y la misma palabra, mi latría, mi adoración, mi culto, mi devoción, dice el apóstol, es al Señor. Y uno podría preguntarse, ¿será solo en la cena del Señor? No. ¿Será en su servicio espiritual, personal, devocional con el Señor? No solamente. Para el apóstol Pablo, la predicación del Evangelio es un servicio de devoción al Señor. Es un culto, es una devoción al Señor. Para la profesora de la escuela dominical es lo mismo. Para el que hace el aseo también es un culto, es una devoción, es un servicio al Señor, que lo mira al Señor. Arreglar el local, lo material, decía un hermano antiguo, no podemos separar lo espiritual de lo material, porque es lo mismo. Es el servicio al Señor. Así como se construyó el tabernáculo, había lo material y lo espiritual. Cuando se construyó el templo, había lo espiritual, los que cantaban, los que enseñaban, etcétera, y los que construían también es algo espiritual. ¿Acaso la palabra del Señor nos dice en Hechos capítulo 6 que cuando se requería de repartir los bienes, ciertos bienes, para las viudas griegas y hebreas, ¿cuál fue el requisito que se exigía? Hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Para un servicio material, sí, porque es un culto también de adoración y de devoción al Señor. De manera que ningún cristiano, ningún creyente debe sentirse subestimado, menoscabado por realizar una labor que tiene la misma importancia que el servicio, entre comillas, la diaconía de predicar o de ministrar lo que a veces pensamos que es lo espiritual. Todo es espiritual si es dado al Señor. Como dice aquí, un servicio en mi espíritu al Señor. En mis notas tengo la siguiente expresión: todo cristiano es sacerdote y tiene el privilegio de servir. Cualquier servicio que se haga para Dios es un acto de devoción, un culto, si usted quiere, ya sea espiritual como material. Las cuentas, la mantención, el aseo son actos de servicio, la ayuda mutua, la visitación en las necesidades, a las viudas, a los enfermos, a los pobres entre el pueblo de Dios. Son un acto de devoción al Señor. Son un verdadero incienso que Dios puede apreciar y oler en su presencia cuando nace de corazones realmente que han sido purificados de toda, a lo mejor, envidia, contienda, autoimportancia, búsqueda de reconocimiento, de prestigio. Mire, el corazón humano siempre presume de algo.
siempre quiere presumir de algo. El corazón nuestro nos encanta el halago, el reconocimiento, a veces sutil, a veces ahí escondido, pero siempre está tratando de sacar algún provecho personal. Hacer algo para mi interés, no solamente monetario. El apóstol Pablo cuando habla, por ejemplo, ahí en 2 Tesalonicenses dice, no busco gloria material ni personal. ¿Cuál era? No estaba hablando de riqueza, sino que la gloria la gloria ahí era reconocimiento, era fama, prestigio, qué buen maestro, qué hombre más destacado, etcétera. Eso es una ganancia personal. No está traducido en términos monetarios, está traducido en términos personales. Cuando Pablo hablaba de su ministerio, dice, mi predicación no viene de impureza, porque mis motivos son genuinos. Dios es testigo, dice la apóstol. No de engaño, usaba la palabra de Dios no para manipularla por un interés, no para agradar a los hombres, dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, 1 Tesalonicenses capítulo 2, no usando palabras lisonjeras, dice no encubriendo avaricia, no buscando gloria personal. Él tenía una genuina riqueza, una santa ambición en el servicio al Señor. Entonces, esta expresión, Dios me es testigo a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, nos invita, hermanos, a examinar primero el que habla en esta tarde ustedes, que tienen el privilegio de hablar ustedes, a examinar profundamente cuáles son las motivaciones. Les invito a considerar las 3M. Les propongo 3Ms. En primer lugar, ¿cuál es el móvil? Sirvo en mi espíritu, dice. ¿Qué me motiva? ¿Cuál es el móvil para mi servicio al Señor? La segunda M es ¿cuál es la meta? En Filipenses 3:3 dice, nos gloriamos en Cristo Jesús. Servimos en espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús. La segunda M. ¿La meta cuál es? Y la tercera, ¿cuál es el medio por el cual yo sirvo? Dice, no teniendo confianza en la carne. Creo que todo eso lo resume la expresión al cual sirvo en mi espíritu, no teniendo confianza en la carne. En primer lugar, ¿cuál es el móvil, la motivación? Debe ser la más sincera posible. Ya hemos hablado, ¿no es cierto?, de ambiciones personales, de búsqueda de crédito, de búsqueda de reconocimiento, etcétera. Todo eso es ganancia personal, que hincha al viejo hombre, que hincha al hombre en su carne. Pablo dice que desechar aquello. Que Dios, cada vez que usted sirva al Señor en cualquier tarea, que sea el Señor el testigo de lo que está pasando en su corazón, de la motivación real de su corazón. De su corazón. En segundo lugar, ¿cuál es la meta? La meta debe ser claramente que el Señor sea honrado y glorificado. Y en tercer lugar, ¿cuál es el medio? ¿Será la carne? Cuando hablamos de la carne, no se refiere a lo inmoral, a lo sucio, a lo grotesco. No, se refiere a confiar, por ejemplo, en capacidades naturales, de oratoria, puede ser elocuencia, otros puede ser inteligencia, otros puede ser experiencia, para otros puede ser preparación. Confiar en la carne, en lo que es lo humano. Hay que tener cuidado con confiar en las capacidades personales. Hay talentos naturales que el Señor ha puesto que pueden ser santificados para el Señor. Hay dones espirituales que claramente son sobrenaturales y deben ser ejercidos en el poder del Espíritu Santo. Pero jamás el hombre debe confiar en nosotros. El Señor le dijo a Gedeón, el pueblo es mucho. De los 30.000, 40.000, llévalos al arroyo. Allí el Señor los va a pasar por sedazos, ¿no es cierto? ¿Cuántos quedaron? 300.
¿Y cuál fue el motivo que el Señor hizo? Para que no se alabe Israel en su capacidad. 40.000 o 30.000 a 10.000 y luego a 300. ¿Y cuál es el propósito? Para que Israel no se alabe en su fuerza ni en su poder. Eso es confiar en la carne. Por eso fue aborrecible, aún para ese personaje tan extraño como Joab, fue aborrecible para él que David hiciera un censo. Y le dijo, el Señor puede multiplicar más al pueblo, le dijo. Porque David cometió el error de confiar en la estructura humana de un Estado donde tenía a disposición y en un número estadístico la fuerza de la que podía contar. Cuando la fuerza y la victoria en las batallas, ¿de quién eran? Hermano Nelson, de Dios, ¿no es cierto? Solo de Dios. De manera que el juez tocaba la trompeta y nadie sabía cuántos vendrían. Entre paréntesis, hermano, ¿no nos ha pasado que a veces hacemos algo para el Señor y no todos vienen? No todos se comprometen, no todos ayudan. Yo he cometido el error y no quiero hacerlo, pero no me voy a quejar más de los que no colaboran. Porque como trompeta, tocamos la trompeta, hay un sentir de los hermanos y no todos vienen. No todos están en la misma sensibilidad, en el mismo compromiso. No importa. Lo importante es que aquellos que vinieron, lo hicieron para el Señor, vienen conscientes y vienen a hacer uso de un privilegio y con esos pocos o muchos el Señor puede lograr la batalla. Lograr la batalla. Y eso es lo que hacían los jueces en Israel. Aunque Débora dijo, en cierto modo, también es un anticipo al tribunal de Cristo, dice, Rubén, ¿por qué te quedaste entre las majadas de las ovejas? Neftalí, Zabulón, o no sé qué, ustedes se quedaron en las costas del mar mirando el atardecer y la puesta de sol, mientras Israel estaba peleando contra Barak y Sísara. Esa fue la censura de Débora, ¿no es cierto? Las tribus que se quedaron, no vinieron a la batalla. Bueno, nosotros no debemos hacer eso. Nosotros debemos dar gracias al Señor por lo poco o mucho que se dispone para su obra y para su servicio. ¿Tienes inteligencia? No confíes en ella. ¿Tienes elocuencia? No confíes en ella. Conságrala al Señor, pero no confíes en ella. No son imprescindibles. ¿Tienes preparación? Es importante la preparación, pero no confíes completamente en ella, porque finalmente la obra de edificación, la obra de salvación, es una obra del Espíritu de Dios. Hay cosas que son prescindibles, pero lo imprescindible es la presencia, la guía del Espíritu Santo, usando las capacidades, muchas o pocas que tengamos, el Señor las usa y las santifica para su gloria. Escuchaba yo de un predicador inglés muy famoso que predicó también en el mismo tabernáculo, así se llama el tabernáculo, es una iglesia, parece, no sé de qué origen era, pero la audiencia son casi 2.500 personas. Allí predicó Spurgeon y otros más, predicadores eminentes. Entonces él decía que se fue de vacaciones a un pueblo en Inglaterra, donde había una pequeña iglesia, donde junto con su esposa, más 3 más que asistieron, habían 5 personas. Entonces él dijo, bueno, son 5 personas, vengo de vacaciones, mañana es el culto no sé qué culto tenía, pero había una enseñanza y tengo un bosquejo en mi mente, unas cuantas palabras y listo, salí del compromiso. Y algo le dijo el Señor en la noche. No, dijo, estaba equivocado, no. Es más importante 2.500 personas que 3 personas en un pueblo de campo que vienen a escuchar la palabra. O sea, si se trata de una conferencia, ahí está dispuesto. Si se trata de hablar a 3 personas que están subestimando, ahí un mensajito, un bosquejo de memorizado y listo. ¿Dónde está la dependencia del Espíritu ahí? Eso es confiar en la carne y no en el Señor.
Así que él se humilló delante del Señor y esa noche oró hasta largas horas de la noche, 1 o 2 de la mañana, se levantó al otro día y dio el mensaje como si estuviese predicando a las 2.500 personas en el centro de Londres. Una vez un predicador que conozco muy de cerca, esa misma mañana de un día X, le llegó una invitación, un teléfono de un hermano joven. Hermano, tenemos una reunión de jóvenes hace más de un año y queremos hacer la finalización. No sabemos si vengan muchos o pocos, pero debemos ser como 25, más algunos hermanos de la asamblea. ¿Podría usted venir ese sábado a la tarde para predicar el Evangelio a esos jóvenes? Ya le dijo, mira, espérame un poquito, déjame mi calendario y te aviso, y te aviso. No más cuelga el celular y le llaman de un lugar X para una conferencia donde habrían de haber 250 personas. Él estaba allí, entre esa invitación y la conferencia, y el Señor en medio. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano Manuel? Hay una tentación a la carne, uno podría decir orar. ¿Sabe cuál es el principio que dijo? No dijo. Voy a seguir el siguiente principio. Si ese joven me llamó primero, es porque el Señor permitió que me llamara primero. Así que le dijo a los de la conferencia, hermano, ¿sabe? Tengo un importante compromiso ese sábado de la tarde. Así que postergó una conferencia donde la carne humana podría haberse mostrado, ¿no es cierto? No estoy juzgando, ¿no es cierto? Pero qué importante, dije, qué importante decisión. ¿Quién ve esas decisiones? El Señor solamente. Importante sus 20 jóvenes. También es importante los 250 hermanos. Pero la decisión tenía que tomarse. El apóstol Pablo dice, no teniendo confianza en la carne. El hermano Burr, que ustedes conocen, siempre decía, un hermano puramente extraordinario, filólogo, que saben un montón de idiomas, estudian gramática, idiomas en universidades británicas, encomendaba la obra del Señor en España. Él decía, siempre cuando me tocaba un ministerio, nunca he confiado en mi capacidad, sino que él decía que 2 horas o 3 horas antes eh, trataba de encerrarse, si no podía en la casa, de camino al local o a la reunión, se metía en un café silencioso, tranquilo, y ahí repasaba y oraba. Aunque tuviese 1000 bosquejos en la mente y todo un sermón en la mente, trataba de no confiar en la mente, en la memoria, porque el ministerio de la palabra del Señor lo entendemos así, ¿no es cierto? El apóstol Pedro habla de los oráculos de Dios. Claro, el estudio sistemático es importante, no puede rechazarse, porque se va entendiendo todo el hilo del pensamiento de los apóstoles en las cartas. Y qué bueno que los hermanos en Santa María y en la práctica, creo que en la mayoría de las asambleas en Chile, yo lamento que en algunas asambleas de otros lugares no se hace, porque ahí está la doctrina apostólica, las cartas deben estudiarse. Eh, el ministerio, dice el apóstol Pedro, dice, el que ministra conforme a los oráculos de Dios. Ustedes conocen la palabra, que la palabra oráculo significa es el mensaje puntual de Dios para la necesidad del momento. Los profetas griegos, los hombres de la antigüedad, clamaban a sus dioses para que el Dios, cualquiera que sea, les diera el oráculo, es decir, cuál es el mensaje para ese día. Y Pedro usa el mismo ejemplo, dice los oráculos de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber la necesidad en el pueblo de Dios? Administrar la palabra, solo el Señor la conoce. Por eso la dependencia de los hermanos y la sensibilidad para ministrar de acuerdo a lo que el Señor va poniendo en el corazón. Entonces, él trataba de no confiar en la capacidad. La Biblia está llena de temas. Es un mar de bendición, pero solo el Espíritu Santo puede organizar y usar eficientemente su palabra al ministrar al pueblo del Señor.
Entonces, el servicio de no confiar en la carne, aunque el apóstol Pablo en Filipenses claramente estaba hablando del legalismo judío, lo estamos aplicando al hecho de no confiar en ninguna capacidad humana. Los judíos decían: nosotros logramos la justicia por medio de la observación de la ley. No, Pablo decía: nosotros no confiamos en la carne, en ningún aspecto. Servimos a Dios en espíritu. Y que la gloria sea para el Señor y no para uno. La justicia, la salvación, el perdón eterno de nuestros pecados es un motivo de gloria exclusivamente para el Señor, no para el hombre. Y eso lo traducimos también en el ministerio de la palabra. Entonces, permítanme terminar, hermanos, y con todo respeto a los hermanos que predican y enseñan, poder desprender algunas verdades en cuanto a esta verdad. El servicio del apóstol Pablo era sincero. Si él predicaba, lo hacía en verdad. Si él enseñaba, sin disimulo, con buenos motivos, sin ambiciones personales. El apóstol Pablo sabía que se podía, y lo vuelvo a reiterar, servir con motivos no sanos, pero el Señor es el que debe examinarnos. Él no predicaba solo por predicar. No era una responsabilidad a la cual cumplir y se terminó. Él tenía más que una labor, él tenía una vocación. Y se demostraba esa vocación en el sentido de que no solamente estaba dispuesto a anunciar el Evangelio desde una plataforma pública, sino que en toda circunstancia él usaba las oportunidades para hablar del Evangelio. Era algo espontáneo, natural, sincero. No solamente era una comisión que él tenía la conciencia de esa tremenda responsabilidad, sino que sabía que era un mandato divino. No buscaba oportunidades para figurar, no ese es el propósito, sino que estaba dispuesto en todo momento para servir. El mensaje de Pablo no estaba separado de una real devoción al Señor. No era una presentación profesional ni una exhibición de conocimiento. No estoy en contra del conocimiento, sino una expresión de una comunión con el Señor. La iglesia percibe, aún el hermano, entre comillas, más sencillo, la iglesia percibe cuando una enseñanza, una palabra es dada, con ese matiz, con ese ingrediente de la devoción del Señor. Está el jugador de fútbol que moja la camiseta, pero que no tiene mucha técnica, pero su pasión le hace mojar la camiseta. Y está el grande, el profesional, el dotado, que ya está lleno de gloria y todos lo aplauden. Pero como dicen los argentinos, un jugador puede hacerlo con el pecho frío, ¿no es cierto? Sin amor a la patria. ¿Has escuchado esa expresión que tienen? Estos tienen pecho frío, dicen. Jugaron sin amor a la patria. En cambio los otros sí. Eso es lo que el Señor quiere. Permítame lo burdo de la ilustración, pero eso es lo que el Señor quiere. No tanta técnica ni profesionalismo, sino pasión. Y parece que perdonamos la falta de técnica cuando hay pasión, ¿no es cierto? Cuando un hermano sencillo predica y el Señor lo usa. Porque finalmente lo imprescindible es la dirección del Señor. Lo demás es complementario solamente. Ni siquiera complementario. No es imprescindible. No es imprescindible. Hay que tener mucho cuidado. Y lo voy a decir asumo la responsabilidad de lo que voy a decir. Porque es algo que lo sabemos. El profesionalismo no puede ocupar el púlpito en una iglesia, sino los dones. Porque los dones fueron dados para hablar a la iglesia. El profesionalismo es importante, pero no puede ocupar el lugar de los dones. De manera que si un maestro, con todo respeto, mi padre era albañil, un agricultor, un hombre de campo, es dotado, esa persona es la que debe ministrar y predicar, porque tiene la capacidad sobrenatural que Dios le ha dado. A lo mejor no tiene el conocimiento, que es lo importante, la excelencia, importante,
Pero hay algo imprescindible. El conocimiento es bueno e importante, pero es imprescindible los dones del Espíritu en la iglesia. Espero que se entienda. No es una crítica a nada ni a nadie, solamente una realidad bíblica que no debemos olvidar. No debemos olvidar jamás. Agradecemos por todos aquellos hermanos y hermanas que se preparan en la excelencia del conocimiento bíblico. Pero la iglesia jamás debe olvidar que el primer lugar en el ministerio y la predicación lo deben tener los dones del Espíritu, que son importantes. Lo demás aporta el conocimiento, es importante, aporta el entendimiento, pero hay algo que es imprescindible. De manera entonces que el hermano más sencillo, que es dotado del Espíritu Santo, es el que debe enseñar y predicar. Claro, tiene que estudiar, ¿no es cierto? La doctrina tiene que estudiarse, aún frente a las limitaciones que podamos tener. El Espíritu Santo, el Señor ascendió a los cielos, dio dones, y Dios habla a la iglesia a través de esos dones. De manera que la escuela dominical o lo que sea no es el lugar para la poesía, para este testimonio, para esta experiencia, no. El ámbito debe ser dado, el tiempo debe ser reservado para la edificación. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 14 decía, yo prefiero que profeticéis, dice, porque la enseñanza es la que edifica, es la que consuela, es la que exhorta. Los demás dones, hermano, denle tiempo, denle espacio a la edificación de la iglesia. ¿Hay dotados en la iglesia? Ellos son los que tienen que hablar, porque Dios habla a través de ellos, en el ministerio público de la asamblea. Yo quiero volver a reiterar, hermanos, que hubo un tiempo cuando éramos jóvenes, no sé si Carlos se acuerda de aquel tiempo, cuando yo llegué a Valparaíso, había un afán por los libros de Spurgeon, Discurso a mis estudiantes. Raúl, ¿te acuerdas? Discurso a mis estudiantes. Y habla así, el tono y toda la homilética. Después de 40 años, ese libro hay que dejarlo a un lado. Bueno, pero, hermano, la homilética no reemplaza la dirección del Señor. Lo importante es tener un mensaje sencillo, claro. Más que la forma, es el fondo del mensaje. La forma, no, es el fondo del mensaje. De manera que la persona puede predicar con sencillez y claridad el Evangelio. Sin tantas técnicas de oratoria, ¿no es cierto?, de persuasión, etcétera, que te hacen un excelente expositor, una persona que a lo mejor no está dejando obrar al Espíritu de Dios realmente, y que se cumple el propósito de que las almas se conviertan al Señor. Una vez un joven en Valparaíso, un hermano predicó el domingo anterior, predicó de el leproso. Y el otro domingo, ese joven predicó del leproso. Y la asamblea estaba como aburrida, porque nos acostumbramos a buenos mensajes, entre comillas. Pero lo importante, ¿saben lo que era? Que las personas inconversas que estaban allí estaban entendiendo a aquel joven. Sencillo, claro. Habló del pecado, la lepra como pecado, y bueno, todo lo que les llevó a Cristo. Y la asamblea, como ya había escuchado, yo le dije, hermano, qué bueno, no importa que tú repitas un tema, si lo importante en esta reunión es que el inconverso escuche y entienda el Evangelio. Eso es lo importante. En cambio, a veces se cometía el error de traer cosas nuevas a la predicación del Evangelio. El contexto del hijo pródigo y la ley de las herencias, cosas nuevas. Eso no. El inconverso necesitaba ver el amor de Dios reflejado en el Padre, la ruina del pecador y los brazos abiertos a la misericordia. Una cosa es que usted me muestre el análisis químico de un arco iris, y otra cosa es que usted en palabras me represente la belleza del arco iris. El pecador necesita que le representen la belleza del arco iris.
y no tanto la composición química de lo que es un arcoíris. Porque el mensaje esencial es Cristo crucificado, Cristo sepultado y Cristo resucitado. Todo lo demás que desvía de la sencillez y claridad de ese mensaje es desviar al pecador del punto central. De manera que, hermanos, no te preocupes tanto de homilética, de tu oratoria, elocuencia, en la dependencia del Señor, con la claridad de la palabra, la sencillez del mensaje es lo que el Señor va a usar. Creo que eso es lo que el apóstol quiere decir. En espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Gracias a Dios por los maestros que nos dejaron el griego, el hebreo, la teología, la escatología y todos esos términos que a veces los hermanos muchos no entienden. Gracias a Dios por los que nos dejaron los grandes libros de doctrina. Pero los que no somos maestros, somos llamados para eso, gocémonos y contentémonos en disponer nuestra vida, nuestras capacidades, pocas o muchas, y los dones que el Señor ha puesto, para que el Señor los use plenamente, no buscando ninguna otra motivación, sino que el Señor sea realmente glorificado. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.